Gusto saludarles. Prepárense. Estamos en tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos donde hay mucha incertidumbre en lo económico, en la salud, qué pasará. Y son tiempos donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién soy yo? Así se llama la titulación, el título de la predicación, ¿quién soy yo? Haz esta pregunta, ¿quién eres tú? De acuerdo a quien tú creas que eres, vas a pensar, vas a hablar, vas a actuar e incluso vas a creer. Entonces esta predicación es importante porque necesitamos estar convencidos y seguros de quiénes somos. Eso va a marcar para dónde vamos, eso va a marcar cómo enfrentamos los problemas, eso va a marcar las decisiones que tomamos, las prioridades que tengamos. Entonces vamos a empezar este tiempo con una pequeña oración. Si estás ahí, ora conmigo. Señor Jesús, ponemos en tus manos esta predicación. Abre nuestros ojos para ver lo que tú quieras mostrarnos. Abre nuestros oídos para escuchar lo que tú quieras hablarnos. Abre nuestro corazón para entender lo que tú quieras enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si me acompañan, por favor, estoy usando NTV, pero puedes leer en tu Biblia o Valera, cualquier versión. En Efesios 4:17 nos dice algo muy importante, lo voy a leer. Dice, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ahí está una respuesta a la pregunta, al tema de la predicación, que se dice, ¿quién soy? Entonces, número uno, eres una persona que cree en Dios, que conoce a Dios, o eres una persona que no conoce a Dios. Si tú eres una persona, si tú dices, yo soy como aquellos que conocen a Dios, entonces ahí se empieza a definir quién eres. Entonces, punto número uno, soy una persona que conoce a Dios. O al revés, soy una persona que no conoce a Dios. Esto es muy importante. Toda la predicación, esta parte es importante que te hagas la pregunta, ¿soy o no soy? Sigamos, dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Si tú conoces a Dios, dile a Dios que estás confundido, dile a Dios que te quite esa confusión, porque dice la Biblia que Dios es un Dios de paz, no de confusión. Entonces tú puedes acercarte a Dios con confianza y decir, Dios, yo te conozco, quita esa confusión en mi vida, en mi corazón, en mis decisiones. Y si tú no crees en Dios, te animo a que te acerques a Dios para que quite tanta confusión que luego hay hoy en día hasta la identidad sexual tiene la gente confusión. Entonces la confusión es horrible, pero en Dios hay paz. Acuérdate, si estás en Dios y estás viviendo una confusión, acércate a Dios para que Él te la quite. Si no conoces a Dios y vives en confusión continua, Dios te puede dar paz y quitarte cualquier confusión. Sigamos, dice, aquellos que no conocen a Dios tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida. Si no conoces a Dios, tu mente está llena de ideas incorrectas, en oscuridad, y si conoces a Dios, ya tu mente trae luz y trae vida. Si no conoces a Dios, estás lejos de la vida. Si conoces a Dios, estás cerca de la vida. Entonces, si tú dices que conoces a Dios, ¿por qué te sientes como muerto? Si realmente estás más vivo que muerto. Y si tú no conoces a Dios, aunque aparentas sentirte vivo, realmente espiritualmente estás muerto. Jesús es la vida. Si tienes a Jesús, tienes la vida. Si no tienes a Jesús, pues no tienes la vida. Sigamos, dice, aquellos que no conocen a Dios cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Tenemos dos maneras de vivir, con un corazón abierto, una mentalidad abierta hacia Dios, o con un corazón cerrado y una mente cerrada a la iglesia, a Dios, a la alabanza, a la música, a la palabra, a todas las cosas de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Una persona con una mente abierta, con un corazón abierto a Dios, o una persona con un corazón cerrado y una mentalidad totalmente cerrada a todas las cosas de Dios y lo relacionado con Dios, su iglesia, la palabra, la predicación, la ofrenda, etcétera, etcétera? Dice, aquellos que no conocen a Dios han perdido la vergüenza, viven para los placeres sexuales, sensuales, y practican con mucho gusto toda clase de impureza. Mira, una de las características de una persona alejada de Dios, separada de Dios, es su vida moral. Son muy pervertidos, son muy infieles, son muy lujuriosos. Entonces pregúntate cómo andas en esa área, en el área sexual. ¿Qué tan puro eres en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que sientes, en lo que imaginas?
Y a mayor cercanía de Dios, mayor pureza sexual tendrás. Entonces, incluso en Primera de Tesalonicenses 4:4 confirma lo que te estoy diciendo. Dice, cada uno de ustedes, los que conocen a Dios, sepan controlar su cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Dice, deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no conocen a Dios. Porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Una de las características de un creyente que lucha contra todo pecado sexual, se guarda su mente, su corazón, pelea para mantenerse limpio, no es algo fácil. Y una característica de un no creyente, para hacértela fácil, tú que convives con no creyente en tu escuela, en el trabajo, con tus amigos de la escuela, con las personas que te rodean, si te acercas a una plática de ellos, la mayoría de las pláticas son muchas veces de alcohol, de mujeres, de esta chava, etcétera. Y entonces hay mucha, si te fijas, los que no conocen a Dios viven para eso. Los que conocen a Dios vivimos para algo más que eso, algo más grande que eso. Entonces sigamos, dice en Efesios 4:20 dice, por eso, los que ustedes aprendieron acerca de Cristo, lo que han oído sobre los que ya han oído de Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Puede ser dos personas, el que ya conoce la verdad, el que ya ha oído de Jesús, o la persona que no conoce la verdad y ni ha oído de Jesús. Si eres de estos, hoy vas a escuchar de Jesús, hoy vas a escuchar la palabra de Dios, que es la voz de Dios. Y si tú eres de los que ya creen, entonces hay dos cosas más. Conoces a Dios, has conocido a Jesús, has escuchado de Jesús y conoces la verdad. Muchas cosas que definen tu identidad. En base a lo que tú crees que eres, piensas, actúas y te comportas, como ya lo vimos. Entonces es importante estar seguro de quién eres. Estar seguro de decir, ok, yo soy creyente o no creyente. Ya cuando ya sabes tu identidad, Dios te dice, ok, como ya tú eres cierta persona, hoy quiero que te comportes de la siguiente manera, de acuerdo a tu identidad, de acuerdo a lo que eres. Y en Efesios 4:22 dice, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, el nuevo hombre, creado para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Entonces, es interesante, dice la Biblia, un punto de meditación, dice la Biblia que no dejes que el enojo te controle. Miren, todos en el día mínimo nos enojamos una vez, pero si eres creyente, si eres de los que dice, yo conozco a Dios, yo conozco la verdad, debes de dominar el enojo, no dejar que ese enojo te lleve a pecar. E incluso, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si te enojaste, no te dure todo el día y que te duermas y al otro día sigas enojado. Porque miren, un enojo que tú no tratas, muchas veces del enojo, si tú no dominas el enojo, si no te lo quitas, si no se lo das a Dios, si no te enseñoreas de él, el enojo hace que se genere una ofensa, una herida. Y entonces el proceso es así, mira, te acuestas enojado, te duermes, te levantas resentido, te vuelves a dormir, después te levantas, te vuelves a dormir y te levantas amargado. Y dice la Biblia que la raíz de amargura te aleja de Dios. Y entonces el proceso, el enojo, acuérdense, puedes enojar, pero que no te peque, cállate la boca, apártate, ora a Dios, relájate, haz oración para que se vaya el enojo y regrese la razón, la paz. Y al otro día ya acabó, ya es un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva amanecer, una nueva misericordia. No tengas enojo acumulado, porque dice la Biblia en el Efesios 4:27 que el enojo le da lugar al diablo. Cuando tú tienes enojo acumulado por mucho tiempo, es como si le dijeras al Satanás, métete a mi casa, métete a mi corazón, métete a mis pensamientos, métete a mis sentimientos, métete a mis palabras, métete a mi comportamiento. Y una persona enojada hace muchas tonterías. Y una persona que tiene enojo acumulado, prácticamente le está diciendo a Satanás que lo domine, que lo controle, y vas a tener muchas consecuencias malas, incorrectas, desastrosas, que después te vas a estar arrepintiendo o llorando porque hice esto, porque hice el otro, porque el enojo, acuérdense, deséchalo, porque si tú tienes una nueva entidad y tú dices, yo soy creyente, al decir yo soy creyente, yo conozco a Dios, si tú eres así, los que creen en Dios no mantienen el enojo hasta el otro día.
Entonces, si tú crees en Dios, compórtate como alguien que imita lo que Él dice, que no guardes el enojo hasta el otro día. Dice, sigamos, dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos para trabajar en algo digno y comparte con los necesitados. Oigan bien, esto es importante. Dice, no empleen un lenguaje grosero, ofensivo. En otras palabras, ya no digas groserías. Si ya eres cristiano, si ya conoces a Dios, ya no digas groserías, porque tal vez antes decías, pero ya no eres no creyente, ya eres creyente. Entonces debes de comportarte conforme a lo que ya eres. Un creyente, dice, si tú eres creyente, ya no digas groserías, ya no andes guardando el enojo. Dice, todo lo que digan sea bueno y útil. Ya no digas chistes en doble sentido. Dice, al fin, que sus palabras sirvan para los que los escuchan. Dice, que todo lo que hables tenga un propósito, sirva para algo. No te estoy diciendo que no digas chistes, que seas bromista, pero que no digas chistes perversos, morbosos, chismes, andar quemando la reputación de otras personas. No, dice la Biblia, tú como ya creyente, ya compórtate como alguien que conoce a Dios y ya controla la boca. Dice la Biblia que si controlas tu boca, controlas todo tu cuerpo. Sigamos, dice, no entristezcan al Espíritu Santo, porque Él vive en ustedes. Recuerden que Él ya los identifica como suyos y le ha garantizado la salvación. Dice la Biblia que ya Dios te dice, tú eres mío. Ya te identificas del cielo. Mira, Él es mío, Carlito es mío, Él es mío. Ya te tiene identificado y sellado como parte de Él. Ya eres de Él, ya le perteneces a Él. Eso es algo que te debe de llenar de alegría. Dice, líbrense de toda amargura, furia, gritos, enojos, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por lo contrario, sean amables unos con otros, tengan un buen corazón, perdónense unos a otros de tal manera que Dios los perdonó por medio de Cristo. Entonces, esto es tu comportamiento que debes de tener en base a lo que ya eres. Recuerda, vimos en la aplicación pasada, al tú acercarte a Cristo, a tú darle tu corazón, a pedirle que entre en tu corazón, al entregarle tus pecados, Él ya te lavó, Él ya te apartó y Él ya te perdonó, ya te marca como una persona perdonada. Ya no es lo mismo de antes, ya no es igual, eres otra persona, debes de creértela. E incluso cuando Jesús vino a la tierra y le dio la oportunidad a los hombres de acercarse a Él, de buscarlo, como hoy en día tenemos esta oportunidad, se cumplió una profecía. Esa profecía venía en Ezequías 36:26 y dice, hablando de una profecía de cuando viniera Cristo, dice, yo les daré un nuevo corazón, les pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros y les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces, al tú creer ya en Jesús, ya tienes un nuevo corazón, ya tienes un nuevo espíritu y por eso eres una nueva persona, tienes una nueva identidad. Incluso recuerdan que Timoteo le dijo, Nicodemo le dijo a Jesús, ¿y cómo le hago para entrar al cielo y a tus cosas y a tu reino? Y le dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Al acercar a Jesús, tienes la oportunidad de nacer de nuevo, de empezar de nuevo, de hacer las cosas bien. Una vez conocí una chica que dice, mira, yo empecé mi vida inmoral desde muy chiquita, acostándome con hombres muy, muy, muy chiquitas. Dice, pero todo empezó porque yo iba con mi mamá al dentista y de repente mi mamá se encerraba con el dentista y después salía toda despeinada, toda desmaquillada. Dice, y poco a poco fui entendiendo que mi mamá se andaba acostando con el dentista. Dice, y todas esas cosas me fueron entrando a mi mente. Dice, y estoy arrepentida desde que tan chiquita eché a perder mi vida. Dice, cómo anhelo, cómo me gustaría que tuviera una oportunidad de nacer de nuevo, de empezar de nuevo. Y vean, en Dios está esa oportunidad. Entonces esta chica, pues, yo le dije, mira, en Dios puedes empezar de nuevo, puedes nacer de nuevo, puedes empezar a hacer las cosas bien. Esa es la belleza del cristianismo, que al acercarte a Dios te da una nueva oportunidad. Dios es un Dios de nuevos inicios y nuevos milagros. Y a pesar de lo que el pasado trae consecuencias, Dios te va a ayudar a ir caminando y solucionando las consecuencias, pero al final te va a dar una oportunidad de vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Ese es el Dios que creemos, ese es el Dios que predicamos. En Ezequiel 36:27, hablando de la profecía, también dice, y pondré dentro de ellos el Espíritu Santo, un nuevo espíritu, para que anden en mis caminos, guarden mis preceptos y los obedezcan y los pongan por obra. Entonces, miren, al tener al Espíritu Santo, al vivir ya en tu vida, tú ya automáticamente Dios te va a dar amor, vas a tener amor, vas a tener gozo o alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad y fe.
humildad y dominio propio. Entonces, todas esas cosas recibes, al buscar a Dios, todo eso recibes poco. Muchas veces las tienes, pero ni las usas. O como no crees que las tienes, pues no las usas. Entonces debes de creer que las tienes y debes de empezar a usarlas y a actuar en base a lo que ya tienes, a lo que ya eres. Y si tú no tienes nada de eso, busca a Dios, porque al buscar a Dios vas a obtener eso, amor. ¿Quién no necesita amor? Alegría. ¿Quién no necesita alegría en este mundo tan triste? ¿Quién no necesita paz en este mundo de tanta guerra? Ser gentil, ser bondadoso, fe. ¿Quién no necesita humildad? ¿Quién no necesita dominio propio? Pues todo eso lo tendrás al acercarte a Dios. Y si tú ya estás en Dios, pues disfrútalo, muéstralo, hazlo realidad, vívelo, porque ya está ahí. Solo es cuestión de que lo tomas, que lo crees y lo disfrutas. Y tal vez te preguntas, ¿y cómo sé si realmente soy una persona nueva? Si ya nací de nuevo, ¿cómo puedo saber eso? Miren, una de las cosas con las cuales tú vas a saber eso, dice la Biblia en Romanos 8:9, que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Entonces, al tú tener el Espíritu Santo, es una muestra de que ya naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Y una muestra como el Espíritu es santo, dentro de ti va a querer lo santo. Dice la Biblia en 1 de Juan 3:9, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, se acerca a Dios, busca a Dios, vive Jesús dentro de él, dice, ya no practica el pecado, porque la simiente, la vida de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque ya es nacido de Dios. Al vivir Cristo, el Espíritu Santo dentro de ti, cambias de una naturaleza. ¿Qué te quiero decir? Miren, suponiendo que antes de Cristo eras como un cochinito o un cerdito. Normalmente los cochinos, cuando tú los lavas, los bañas, los limpias, nuevamente se van y se ensucian. Y les gusta andar sucio, ya es natural, su naturaleza de ellos es andar sucia. Entonces, un ser humano luego quiere dejar de pecar, quiere dejar de ensuciar su vida, pero mientras tenga la naturaleza de cochino, va a calmarse un tiempo, va a dejar un tiempo las cosas malas, pero de ahí van las drogas, las mujeres, las mentiras, las tranzas, las va a dejar un tiempo, pero como su naturaleza es de cochino, va a regresar a ensuciarse tarde o temprano. Y de nada le va a servir los consejos, las palabras, las terapias, no le va a funcionar. Pero una persona con una nueva identidad, imagínate que esa persona que es un cochinito, de repente le quitas el corazón de cochinito y le pones un corazón de gato. Normalmente, como son los gatos se mantienen siempre limpios. Si les cae una manchita, se limpian. Y no quiere decir que los gatos no se ensucien, pero sí quiere decir que los gatos cada vez que se ensucian, se sienten mal, se sienten incómodos y rápidamente se limpian. Y te das cuenta cuando un gato está enfermo es cuando ya no se limpia, cuando ya se mantiene sucio, significa que ese gato está enfermo y muchas veces está ya cerca de su muerte. Entonces un cristiano que ya se ensucia y no se limpia y nada, es un cristiano que está enfermo, que va mal, que va rumbo al camino de la destrucción. Entonces, al tú acercarte a Dios, Dios te da una nueva identidad y como la naturaleza del gato, sigues pecando, sigues ensuciando, sigues cometiendo errores, porque nunca vas a dejar de pecar ni de cometer errores, pero inmediatamente que te ensucias, te limpias. Dios, perdóname, Dios. Y una de las características, en resumen, para que tú sepas si eres una nueva persona, si eres una nueva criatura, es que todavía a veces la riegas, pero ya no te sientes bien, ya te sientes mal. Hasta decir una mentira te hace sentir incómodo y te sientes mal, te sientes sucio. Entonces, cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, ya no disfrutas el pecar. Puedes volver a pecar porque Dios no te obliga, ni te pone un cuchillo, ni una pistola. Pero cuando pecas te sientes sucio, te sientes mal. Y ya no quieres andar limpio, quieres andar tranquilo, quieres andar con paz. Entonces pregúntate, tú lo que hacías antes y dejaste de hacer, cuando lo has vuelto a hacer, ¿cómo te sientes? ¿Igual? ¿Lo extrañas? ¿O deseas? ¿O quieres seguir? ¿O anhelas? Dices, ¿cómo volví cristiano? Ya no puedo tomar, ya no puedo hacer esto. Ay, ¿cómo aborrezco el cristianismo? Ya no puedo divertirme. Si todavía piensas así, es probablemente que todavía no conoces a Dios realmente. Cuando Dios está en tu corazón, tal vez vas a sentir deseos, tal vez a veces vas a regarla, pero ya no lo vas a disfrutar. Y cada día vas a querer anhelar más las cosas de Dios y menos las cosas incorrectas, las cosas opuestas a Dios. Y ahora que ya estás en la identidad con Dios, debes de mantenerte recordándola porque a veces se nos olvida. Miren, recuerda bien esto. En Efesios 2:12 dice, en estos tiempos, antes que ustedes vivían apartados de Cristo, no eran ciudadanos de Dios, no conocían las promesas de Dios. Ustedes vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora ya son unidos a Cristo. Ya no están lejos, ahora están cerca por medio de la sangre de Jesús.
Entonces recuerda bien, no se te olvide, antes tú no conocías a Dios, y si tú estás escuchando la prédica y no conoces a Dios, cuando estás sin Dios, vives muchas veces sin Dios o engañado que conoces a Dios, sin esperanza, alejado del reino de los cielos y no estás unido a Cristo. Si ya conoces a Dios, oye bien, ya tienes esperanza, ya estás unido a Cristo y ya perteneces a la familia de Dios, ya eres parte de su pueblo y Él es tu Dios. Ahora que ya tienes a Dios, actúa como una persona que tiene a Dios. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en cualquier problema, cualquier situación, antes de que te desesperes, te estreses, te llenes de ansiedad, recuerda, ok, ¿quién soy? Soy un cristiano, soy una persona que tiene a Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si está enfrentándose a este problema que voy a enfrentar, si lo enfrento como antes, yo solo, pues no voy a poder. Pero ahora yo tengo a Dios conmigo y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios es más grande que mi problema. Recuerda, Dios me va a ayudar, Dios es Manuel, Dios conmigo. Solución, yo fracaso, yo más Dios, victoria. ¿Ok? Cambia esa ecuación en tu vida. Y otra cosa, cuando estés triste, acuérdate que antes andabas sin esperanza, hoy en día ya tienes esperanza. En, en 1 Tesalonicenses 4:13 dice así, porque no queremos hermanos que ignoren acerca de los que ya han muerto. Hablando cuando unos cristianos habían muerto familiares, dice, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Entonces significa que la esperanza ayuda a que no tengas tristeza. Entonces quiero hablarte hoy a ti. ¿Qué te tiene triste? Tal vez es algo económico, tal vez es un deseo que tienes, tal vez es un sueño, tal vez es un problema, tal vez... ¿Qué te tiene triste? Mira, te quiero decir algo. Si no conoces a Dios, acércate a Dios. Él va a llenarte de esperanza para que por medio de la esperanza se te vaya la tristeza. Y si ya conoces a Dios, recuerda, ya hay esperanza en ti y la esperanza te va a quitar la tristeza. Entonces, cuando haya la tristeza, si no voy a estar triste, yo tengo esperanza que hay un Dios que me va a ayudar, que hay un Dios que a pesar que no entienda las cosas, todo va a obrar para bien y voy a entender tarde o temprano su propósito. Incluso le voy a agradecer por lo que estoy viviendo, porque eso va a servir para su gloria, para ayudar a personas y Dios todo lo que hace, lo hace bien. Entonces, otra cosa que hace cuando ya está dentro de ti Dios, cuando tienes esperanza, fe, dice la Biblia que el Espíritu Santo, uno de los frutos que da es fe, fe. Entonces, si tú ya tienes fe, acuérdense lo que dice la Biblia que puedes hacer con la fe. Ya la tienes, ahora hay que usarla. Dice la Biblia, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a las montañas, quítate. Entonces, cuando llega un problema, acuérdate, espérate, yo soy una persona de fe. Y los que tenemos fe, podemos mover montañas, podemos hacer lo imposible posible. Los que tenemos fe en Jesús, podemos hacer cosas que el hombre no puede hacer sin la fe. Entonces, en base a lo que estás enfrentando, sin importar un problema de salud, médico, económico, ya tienes fe, usa tu fe, mueve esas montañas que te están impidiendo avanzar, que te están impidiendo a caminar. Y miren, incluso dice la Biblia, oigan bien, que en el Salmo 112:7, que aquellos que ya creen en Dios, que conocen la verdad, que conocen a Jesús, dice, no tendrán temor de malas noticias. Su corazón está firme confiando en Dios. Entonces, si recibiste malas noticias o cuando recibas malas noticias, tú tienes que decir, yo no voy a tener miedo de estas malas noticias, porque yo soy una persona que cree en Dios. Y dice la Biblia que los que creen en Dios no tienen miedo de las malas noticias, porque confiamos en Dios. Y acuérdense que Jesús trajo las buenas noticias. Entonces Dios tiene la capacidad que una mala noticia, Dios la transforme a una buena noticia. Solo Dios. Y tú estás caminando con el Dios que puede hacer eso posible. Con el Dios que puede hacer los finales infelices, felices. Dios todo lo puede. Y al que cree, todo le es posible. Otra de las cosas que Dios dice que los que creemos en Dios, hoy en día es muy común estar preocupado por las finanzas, por la economía, cómo están las cosas, por lo de la pandemia y demás. Y la Biblia nos dice en Mateo 6:25, dice, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, suficiente comida, suficiente vestido. Dice, porque miren, los pajaritos ni se preocupan, ni se estresan, ni se llenan de ansiedad, y Dios les da de comer todos los días, y ustedes valen más que los pajaritos. Y las plantas que muchas veces las pisotean, las rompen los niños, dice, se visten mejor que ropa de Liverpool, o fábrica de Francia, o Palacio de Hierro. Y sin embargo son fáciles de pisar, están en el monte, en la calle, y se continúan ustedes que valen más que eso. Entonces no se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir
cuidamos, dice, si Dios cuida a las florecitas, si Dios cuida a los pajaritos, también te va a cuidar a ti. Dice, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Dice en Mateo 6:25, es lo que quiero enfatizar. Estas cosas, dice, dominan el pensamiento de los incrédulos, de los que no creen. Todos viven más pensando eso, qué comeré, qué beberé, cómo vestiré, cómo arreglaré, cómo pagaré, pues cómo le voy a hacer otra deuda más, o compartamos, Coppel, y todo el día viven pensando en eso, en eso, en eso, en eso, en eso, en eso. Dice, los incrédulos viven pensando en eso, su mente la ocupan al 1000 en eso. Dice, pero los creyentes, los que tenemos un papá, los que ya somos hijos de Dios, dice, pero nosotros tenemos un Padre Celestial que ya sabe todo lo que necesitamos. Dice, ustedes, ya que ya son creyentes, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo eso. Lleven una vida justa y Dios les va a dar todo lo que necesitan. Entonces, si tú que eres creyente ya no tienes que vivir preocupado, ansioso, estresado. Tú debes de vivir preocupado en buscar a Dios, acercarte a Dios. Y tú una vez que dice, y si tú haces eso, Dios te va a añadir, te va a agregar, te va a suplir todo lo demás. Todo lo que te haga falta que comer, que vestir, cómo pagar, qué préstamo no tomar, qué préstamo sí tomar, cómo repartir el dinero, cómo ordenarlo. Pero primero busca el reino de Dios y no vivas con esa ansiedad, esa preocupación, porque así viven los no creyentes. Si tú dices, yo no soy creyente, ¿quién soy yo? Yo soy un no creyente. Es normal que vives así, porque los no creyentes así viven. Pero si tú dices, yo soy un creyente, los que son creyentes viven confiando que Dios los va a ayudar en lo económico y van a estar enfocados en las cosas de Dios, buscando a Dios, creyendo que Dios va a suplir las necesidades. No quiere decir que vas a dejar de trabajar y demás cosas. Vas a dejarlo de hacer, pero no vas a estar 100% pensando en eso, sino pensando en Dios, y Dios te va a dar la sabiduría para ir resolviendo lo demás. Entonces, ya vimos muchos puntos que te van a definir, que te van a recordar quién eres, y también vimos las cosas que Dios te está diciendo. En base a lo que eres, debes de actuar. Entonces, mira, hay cosas básicas, muy sencillas, para ir al grano. Un cristiano, un creyente, si dices, ¿quién soy yo? Yo soy un cristiano. Para empezar, estoy hablando del ABC, estoy hablando de las vocales del cristianismo. Un cristiano diariamente ora, lee la Biblia, canta canciones, ofrenda, perdona. Son vocales. Si tú eres cristiano y no lo haces, te estás comportando como alguien que no es cristiano. Entonces, si yo te pregunto, ¿tú quién eres? Pues yo no soy un cristiano. Si tú eres cristiano y dices, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, yo conozco la verdad, yo soy parte del pueblo de Dios, yo tengo el Espíritu dentro de mí, entonces debes de hacer, para empezar, las vocales. Leer tu Biblia todos los días, orar todos los días, cantar mínimo una canción a Dios todos los días, perdonar todos los días, o usar tu dinero para las cosas de Dios, no el 100% para ti, también para ofrendar, diezmar, todo el tiempo, ayudar a las personas. Entonces, esas cosas, esas vocales son básicas para recordarte tu identidad y para que vivas conforme a tu identidad. La pregunta es, ¿realmente estás viviendo de acuerdo a tu identidad? Hazte la pregunta y ya terminó con esta historia. En esta historia es algo muy, muy, muy padrísimo. Es la historia de una persona que tenía, que era, si le preguntaran, ¿quién eres? Él decía, yo soy un endemoniado que se está destruyendo, que está echando a perder su vida, que vivo aislado, que vivo en soledad y que mi futuro es de muerte. Fracasado, aislado, rechazado, de lo vil y lo menospreciado. Y es una historia que al final, cuando le preguntan, ¿y ahora quién eres? Es otra persona. Entonces, miren, en el cristianismo todos somos como este hombre que primero éramos así, sin fe, sin Dios, sin esperanza, con ira, con odio, con rencor, con lujuria, con mentiras, de lo peor, lastimando nuestra vida, echando a perder nuestra vida, nuestro futuro pintaba de la patada, pero en Dios hoy somos diferentes. Entonces, ¿cuál es la historia? En Marcos 5:1 viene, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Vivía en los sepulcros, vivía en el panteón, traía demonios adentro de él. Dice, y tenía su casa
ahí en el sepulcro. Y nadie podía amarrarlo ni con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y destruidos los grilletes, y nadie lo podía dominar. Mira, sin Dios la gente te da consejos, te da terapias, te da un montón de cosas, pero así como ese hombre que lo amarraba y le funcionaba un rato y después lo rompía. Sin Dios vas a intentar dejar cosas, el alcohol, las mujeres, pero mira, vas a aguantar un rato. Hasta hay gente que jura no tomar y aguanta un año amarradita, pero después del año lo rompe, porque sin Dios, como este hombre lo amarraba y lo ataban y un rato estaba bien y después otra vez. Sin Dios, por muchas terapias y consejos y motivación, vas a acabar otra vez rompiendo y regresando a tu vida de fracaso y de pecado. Sigamos, dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Se lastimaba con piedras. El pecado te lastima a ti, lastima a Dios y lastima a los que te rodean. Sin Cristo, antes de Dios, éramos igual que este hombre, nuestro pecado nos estaba lastimando y destruyendo y a las personas que lo rodeaban. Dice, pero ahí viene lo bueno. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. A pesar de lo que era, de sus fracasos, de que se estaba destruyendo, de que estaba lleno de demonios, y a pesar de tú antes de Cristo, y recuerda cómo eras antes de Cristo, así como ese Gadareno, traías un montón de cosas cargando, naturales, emocionales, espirituales, en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos. Así dice, pero hiciste lo mismo que este hombre, dice, corrió a Jesús y se arrodilló. Y si tú no eres creyente y estás escuchando esta predicación, no importa cómo vengas, no importa cómo vengas, pero lo más sabio y lo correcto que puedes hacer es ver a Jesús, arrodillarte ante él. Este hombre lo hizo y miren lo que pasó. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Empezaba a hablar dentro de los demonios que tenía. ¿Por qué los demonios? Sigamos, dice. Porque Jesús le decía a ese hombre, espíritu demoníaco, sal de él. Este hombre estaba lleno de demonios. Jesús le decía, hey, demonios, salgan de él, salgan de él. Y los demonios empezaron a hablar. Y le dijo Jesús a los demonios, ¿cómo se llaman? Y los demonios dijeron, nos llamamos Legión, porque somos muchos. Para que te des una idea de la magnitud del problema de este hombre y para que en base a su problema tan grande, después de ver, digas, ah, si Dios ayudó a ese hombre, pues continúas a mí. Dice que el demonio le contestó a Jesús, dijo, somos legión, somos mucho. Estaba investigando que la legión romana, dije, ¿qué cantidad tendrá una legión romana? Porque cuando dijo, somos legión, dije, ¿cuántas personas son una legión? Entonces investigué y una legión romana dice que tenía alrededor de 6.300 soldados, entre 6.000 y 6.300. Entonces estamos hablando que este hombre andaba cargando 6.300 demonios, 6.000 demonios, no uno, no dos, tres, cuatro, 6.000 demonios, imagínate, 6.000 demonios. Tal vez tú andas cargando uno, dos, tres, cuatro, pero si Dios libertó a este hombre con 6.000 demonios, yo creo que puede ayudarte a ti, con dos, tres chamuquillas que traes ahí, o problemillas, o actitudes, o cosas que no te puedes zafar. Mira, es algo interesante, también quiero hablar un poco a eso. Piensa en tu vida qué cosas te tienen amarrado. A veces son naturales y a veces son espirituales. Yo conozco personas y hay personas que están atadas a una adicción, a un hombre, a una mujer que no los ama, que ya está les infiel y anda con otra y siguen amarrados. Y por rato los dejan y de ahí otra vez regresan. Y ahí están de un lado a otro como el gadareno, un rato los amarran y ya. Y de ahí otra vez regresan. Y están amarrados. O una adicción, o un mal hábito, o un pecado. Y entonces la manera de salir de eso es acercarte a Jesús y Él que te libre de todo eso. No puedes vivir lastimándote. Entonces medítate, ¿qué cosas sigues atrapado? Y pregúntate, ¿lo que te mantiene atrapado está golpeándote como ese hombre? ¿Te está lastimando a los de tu alrededor? Si es así, debes de pedir en el nombre de Jesús que ya te liberte más. Si lo que te está amarrando te está manteniendo bien, pues adelante tal vez. Pero si lo que te está amarrando te está dando en la torre, es tiempo de que te acerques a Jesús como ese gadareno. Y recuerda, si Dios le sacó a ese hombre 6.300 demonios, yo creo que puede ayudarte a ti a salir de ese problema, a esa atadura de la cual no te puedes libertar. Sigamos con la historia. Entonces los demonios le decían, ya no nos atormentes antes de tiempo, por favor, envíanos a esos cochinos. Y andaban unos cochinos por ahí. Entonces dice Jesús, pues vayan. Y se fueron a los cochinos. Y entonces eran tanta la maldad de los demonios que ni los cochinos la aguantaron. Entonces los cochinos se fueron, todo el montón de cochinos, al barranco y ¡fuc! Se murieron. Y entonces
Así es el demonio, el cuerpo que toma, el cuerpo que mata. Y sigamos, dice, y después la gente dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y los cochinos se murieron, ¿dónde está el gadareno que estaba en los sepulcros? Y va la gente de chismosa a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente ven a este hombre que tenía 6.300 demonios y dice la Biblia en Marcos 5:15, vinieron a Jesús, vieron al que estaba endemoniado y atormentado, que había tenido una legión, oigan bien, estaba sentado, arreglado y en su juicio cabal. Sentadito, con un juicio, una mente serena, tranquila, consciente, vestido con el perdón de Dios, ya no andaba mal, platicando con Jesús. Y ahora este hombre le puede preguntar, ¿tú quién eres? Él va a decir, yo soy una persona que estoy sentada con Jesús, soy una persona que estoy vestida y soy una persona que piensa con un juicio cabal. Antes como era, soy un endemoniado, que estoy lastimando mi vida, que estoy lastimando a personas, que no puedo salir de muchas ataduras de mi vida, que estoy atormentado, que vivo solo, que vivo aislado, que vivo alejado, que vivo rechazado, que la gente habla mal de mí, que tengo un futuro de fracaso. Porque ¿qué futuro tenía ese gadareno? Pero llegó Jesús y le dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo futuro, una nueva realidad. Y ahora ese hombre tú le preguntas, ¿quién eres tú? Y va a decir, soy una persona que camina con Jesús, libre para adorarle, para cantarle, para danzar, para servirle. Entonces, es tiempo que tú decidas quién eres, quién quieres ser. Y si ya sabes quién eres, actuar de acuerdo a la persona que tú eres. Y si no eres creyente, vea este ejemplo, esta historia te debe de inspirar a creer que si Jesús liberó a ese hombre que estaba tan mal, puede liberarte a ti como lo hizo en él, porque Dios no tiene favoritos. Ok, pues Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo, llévate esta enseñanza, compártela y nos vemos pronto.